En un pueblo de Córdoba, llamado Fernán Núñez, existe una escultura, esta que están viendo, que es diferente a todas las demás. Es un caso único en el mundo. Juan Villa la ha recreado al milímetro. Y el perro moro nos observa 30 años después de su misteriosa y polémica muerte. Una escultura, un perro callejero. Y me he preguntado muchas veces qué tenía ese perro callejero para merecer tan alto honor, erigido además por suscripción popular. Tuvo que ser algo enigmático, diferente, algo que quizá no hiciese ningún otro perro en el mundo. Por tanto, eso diferenciador nos interesa, ¿verdad? Y más sabiendo que al perro moro también le llamaban el perro de los entierros. Han pasado 30 años y sin embargo en Fernán Núñez parece que fue ayer mismo. El eco de esta historia aún late, aún se vive, y yo quiero recuperarlo y vivirlo con todos ustedes. Este pueblo es Fernán Núñez, está en la campiña de Córdoba, aproximadamente unos 28-30 kilómetros de Córdoba capital, hacia el sur. Hay otra circunstancia, otra razón, otro motivo, que durante los últimos 20 o 30 años han hecho que Fernán Núñez salte a la actualidad. Y ese motivo es el perro de los entierros. ¿Cómo llegó al pueblo? Se desconoce porque se presentó de un día para otro, como se suele decir. Nadie sabe de dónde vino. Bueno, era un perro callejero, cuidado ninguno, un perro negro, muy seco, esquelético. Creo recordar que le habían dado una pedrada o algo así, y tenía un ojo blanco, y bueno, el perro era una aparición. Cada vez que fallecía alguien, el perro empezaba a rondar por la casa y efectivamente o ya había difunto o estaba a punto de haber difunto. Cuando ya volvía y se quedaba echado, el animal no se movía ya de ahí y la persona fallecía. Recuerdo a mi madre de decir, el perro de los entierros está al lado de la casa de Antonia, que fue la mujer que falleció. Y efectivamente, a la media hora, una cosa así, la vecina falleció. Yo lo he vivido en mi calle, en la calle donde yo vivo, había un enfermo, 3 o 4 casas más para allá, y lo vimos que estaba rondando el animal, y digo, vamos, te daba porque esto. Este perro cuando viene aquí es porque hay alguien que se va a morir. Sí. Y efectivamente, sí. Estuvo el hombre, estaba enfermo, ¿no? Y duraría 2 días. Y esos días hasta que murió el perro no se iba de allí, de por allí, y se murió. ¿Ustedes llegaron a conocer al perro moro? Sí, yo sí, y lo he visto en los entierros, sí. ¿Cómo era la imagen de ver al perro en un entierro acompañando al difunto? Bueno, eso era una emoción. Eso es que te emocionaba. Lloraba y todo. Te emocionaba. Lloraba de ver la inteligencia que tenía el animal. Sí. Teniente Jaén recuerda un día que vino a un entierro, precisamente un difunto que venía de Córdoba, estaba en la entrada del pueblo tomando café, cuando se dio cuenta que el perro de los entierros estaba frente echado. Cuando en esto ve el coche del difunto, que va a entrar al pueblo, se levanta el perro y se viene detrás del coche del difunto. Y luego cuando la comitiva del entierro ya iba para la iglesia, el perro lo acompañaba, iba siempre al lado de la caja. Llegaba hasta el cementerio y cuando terminaba el entierro, el perro desaparecía. Yo nunca lo vi en bodas ni en nada, solamente acompañando a la gente de los entierros. Hablaban de más de 600. Más de 600 entierros. Y darse el caso de 3 entierros del mismo día y asistir a los 3. Y eso es algo que está comprobado, pero que está comprobado y que lo hemos visto todas las personas de mi edad con una habitualidad perfectamente constatable. Con el tiempo se llegó a tenerle pánico al perro. Había personas
que le tenían pánico. No solo a que se posara en tu puerta o que se dejara caer la puerta, sino a encontrártelo por la calle. Salí y si te lo encontrabas al lado de tu casa, echado, o se te arrimaba cuando ibas por la calle, la gente no lo hacía precisamente carantoña. Desde mi punto de vista, este perro olía a la muerte y adoptó el resto de su vida ese comportamiento. No sé si es que pero acompañaba a los muertos y el olor lo percibía él. Y el perro lo mataron, pues dicen que era una pandilla de jóvenes que estaban aburridos y se ve que pues le dio por ahí. El pueblo le impactó mucho la muerte de Moro, a pesar de que se le temía, pero luego impactó mucho porque tuvo una muerte muy violenta, injusta e incomprensible. Ese día fue muy triste porque sí, hasta los nenes lloraban y decían, ay, el Moro que ha muerto, ay, el Moro que se ha muerto, hasta los muchachos lloraban. Fue muy triste porque es que lo consideramos, es que era un ser humano. Entonces el alcalde José Luna se comprometió a que se iba a hacer una estatua, un monolito en memoria de Moro. Se solidarizó todo el pueblo y con el tiempo se le hizo una escultura que está en el Parque de la Fuente. No he vuelto a ver un perro como Moro, con ese halo de misterio que llegó, y no hemos vuelto a tener un perro así. Esta es la alucinante historia del perro Moro, que desde luego era casi un icono entre los seguidores del misterio y entre los que sabemos que los animales llegan a veces a dimensiones incomprensibles para el resto de los humanos, pero escuchando y viendo ahora la fuerza de los vecinos de Fernán Núñez, cada uno con sus teorías, con sus vivencias, lo que no cabe duda es que esto ha quedado en el inconsciente colectivo de esa población y no nos parece nada mal, ¿no? Una historia extraordinaria, diferente, y que nosotros queremos desarrollar porque es dramática, por lo que suponía de oler la muerte, como decía uno de nuestros invitados, de merodear algunos lugares, pero al mismo tiempo de sentir el pueblo como algo propio, algo que llevaba hasta sus raíces, que nos remontarían hasta mediados seguramente de los años 70, cuando un perro callejero más aparece en un pueblo de Córdoba llamado Fernán Núñez. Y cronista de ese pueblo y catedrático de la Facultad de Córdoba, está aquí con nosotros José Naranjo. Lo hemos visto muy vehemente y rotundo en sus declaraciones y yo se lo agradezco. Buenas noches, bienvenido. Hola. José. ¿Olía la muerte este perro entonces? Totalmente. Este perro olía la muerte. Desde mi punto de vista olía cuando la muerte se había producido. Desde mi punto de vista, algunos amigos y compañeros de los que han intervenido creen entender que lo anticipaba. Anticipaba. Yo, en fin, esa teoría me cuesta más trabajo defenderla y admitirla, pero bueno, en principio lo que está claro es que este perro tenía asimilado una serie de instintos en relación con la muerte, que cuando la muerte existía, el perro estaba ya cercano, próximo, y emprendía una serie de actitudes, emprendía una serie de comportamientos que los hemos visto los habitantes de Fernán Núñez durante 12 o 14 años.
¿Cómo fue? ¿Recuerdas el primer encuentro o la primera visión tuya de Perro Moro? ¿Qué impacto te produjo? ¿Qué te viene a la mente ahora? La primera impresión fue un comentario. Hay un perro que va a los entierros. Fernandúñez es un pueblo muy solidario en lo que se refiere a compartir el dolor de las familias cuando tienen un difunto. Y entonces la asistencia a los entierros es bastante frecuente y bastante abundante de gente. Siempre hay mucha gente acompañando. Hay gente que presume de ir a todos los entierros. No es mi caso, que naturalmente en aquellos años estaba o terminando mis estudios y fuera de Fernandúñez o estaba en el trabajo. Y entonces lo primero que me llega es: hay algo raro, hay un perro que aparece por los entierros. Al principio no le presta a uno atención hasta que uno va a uno de esos entierros en el que tienes que hacer lo que allí se dice dar el pésame. Dar el pésame es ir a decirle a la familia que le acompañas en el sentimiento. Y me encuentro al perro. Efectivamente, el perro estaba, como solía estar, cerca de la puerta del difunto, echado, y cuando llegaba el momento de salir el féretro, él se ponía frecuentemente al frente de la comitiva, iba a la iglesia, permanecía normalmente en la iglesia a la entrada, él no entraba, y cuando salía de nuevo la comitiva, él se ponía la mayor parte de las veces al frente de la comitiva, junto con el cura o cerca del féretro, iba al cementerio, y en el cementerio el mismo comportamiento, se echaba tranquilamente en la puerta hasta que aquello terminaba. Cuando terminaba, el perro desaparecía. La primera vez que yo lo vi, pues fue en esta ocasión en que yo asistía a un entierro para dar un pésame, que normalmente yo no estaba, pero que ya se hablaba del perro. Y efectivamente lo vi y lo comprobé, y se convirtió en algo ya tan habitual que tampoco le dábamos más importancia. Pero es curioso, y cómo lo cuentas y con qué claridad y con qué fuerza lo estamos casi viendo, ¿no? Y esas filmaciones impresionantes, un gran trabajo. Ha sido un sprint periodístico. Queríamos tocar este tema antes de terminar esta temporada, nos apetecía muchísimo, queríamos saber las verdades y leyendas, que ahora discutiremos sobre eso. El mérito de nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javi, buenas noches. Nadie olvida a Perro Moro en Fernandúñez 30 años después. Ahora le preguntaremos a José por qué era un perro callejero más, sí, con su modo de vida, solo que algo le hacía diferente. Y esa diferencia, si es cierto que iba a los entierros o que podía estar merodeando la casa del que iba a ser difunto, generó, como hemos visto en el vecindario, una ambivalencia, ¿no? Cariño, pero al mismo tiempo, hombre, imagínate que tienes una enfermedad y empiezas a ver en las noches al perro merodeando en tu portal, ¿no? Había una dualidad, efectivamente. Lo bonito de esta historia, además, es que si dentro de 200 años alguien ve la estatua, puede pensar que se mueve en el ámbito de la leyenda. Pero acudiendo hoy al pueblo, no hay que ir a los legajos, no hay que ir a antiguos papeles para conocer la historia. Hay que hablar con los vecinos y ellos aún recuerdan esta historia. Y efectivamente hablan de esa dualidad. Por un lado, los vecinos que cuidan del perro. Había gente como Manolico, que es el principal vecino de Fernandúñez, que se hace cargo de él, que lo alimenta, que acude a la carnicería a por los desechos de la carne para intentar alimentar al perro. Y por otro lado, hay gente que cuando se encuentra a Moro por las calles sí que le produce cierto rechazo, y eso es lo que nos hacen saber. Hay historias, por ejemplo, la de Antonio Sánchez, un hombre que él nos decía, cuando lo estaba entrevistando, que una noche él está regresando a casa. Es una noche de lluvia, una noche en la que la niebla prácticamente no le permite ver mucho más allá de los metros de su calle, y de pronto ve un bulto negro sentado, agazapado en la puerta de su vecina. Él no le da más importancia, cree que es el perro resguardándose, guareciéndose de la lluvia, entra en su casa, se acuesta tranquilamente, y a la mañana siguiente su mujer le dice que Catalina ha muerto. Catalina era la mujer que vivía en esa casa donde estaba el perro echado la noche anterior. Y directamente esa asociación del perro con la muerte hace que tanto este hombre como muchos otros sientan cierta repulsa hacia la presencia de Moro. Pero, José, hay una cosa que es curiosa. A mediados de los años 70, un perro callejero llega a una población donde, tú sabes bien, pero como en todas las poblaciones de España prácticamente, era muy habitual las reatas de perros, los perros más o menos descontrolados. Eso es una imagen que ahora puede llamar quizá más la atención, pero que es habitual.
De inmediato el perro moro se empezó a comportar así. Fue un proceso. ¿Se sabe, que es la gran clave, de dónde viene este perro? No se sabe de dónde viene. Hay todas las interpretaciones del mundo, desde que algún camionero lo dejó en la carretera general, que estaba recién abierta recientemente, que había gasolinera y que por tanto era una vía de comunicación en la que España entera, porque era la carretera Córdoba-Málaga, comunicaba con Fernando. Ni alguien piensa que alguien lo dejó allí. La realidad es que el perro moro empezó a llamar la atención cuando hizo algo extraño, cuando hizo algo que no era habitual. Antes, seguramente, si el perro estaba, estoy seguro que estaba entre esa multitud de perros sueltos, callejeros, perros semiabandonados, que existían en todas las poblaciones en los años 70 del siglo XX, que estamos hablando de los años 70 del siglo XX. Entonces no se sabe realmente cómo llegó. ¿Cuándo se detecta su presencia? Cuando el perro empieza a hacer algo distinto, algo diferente, algo que llama la atención y que además lo repite. Porque si excepcional hubiera sido una vez, pero cuando repite el mismo ceremonial muchas veces es cuando el perro es detectado y entonces se le observa. Pero no se sabe de dónde vino el perro. Todos esos otros perros callejeros que existían y que eran coetáneos de nuestro amigo moro no hacían lo mismo, claro. No, naturalmente. No hacían lo mismo y además precisamente por eso es por lo que Moro llamaba la atención, porque era un caso excepcional. Y claro, un caso en el que el comportamiento, si uno se deja llevar por la tendencia a aplicar sensaciones, sentimientos o afectos humanos en los animales, es muy impactante, porque es algo que es hasta recogido por el Evangelio, enterrar a los muertos y acompañar en la muerte a las personas. Claro, eso, sobre todo, aquellos que en ese momento han sufrido la pérdida de un ser querido y se encuentran con que hay un animal que en ese momento les acompaña, lo que esta señora decía, formaba parte de sus vidas, formaba parte de algo que para ellos era importante. Es que ha habido casi lágrimas y emoción al recordar a un perro callejero, pensémoslo bien, que murió hace 30 años. ¿Cómo murió? Ahora se lo preguntamos a José, pero es que ha habido algo interesante, Javi, en las muchísimas remembranzas de este perro, en las opiniones, los recuerdos, la información, todo entremezclado. Se dice, o te han contado, veremos que varias veces alguien mete en un camión o el perro moro se aleja de Fernán Núñez, pero que siempre volvía. Siempre volvía. De hecho, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del miedo que provocaban algunos vecinos. Se dieron cuenta de que coincidiendo con las festividades del pueblo, el perro desaparecía de forma repentina durante unos días, esto nos lo contaban allí, y volvía a aparecer al cabo de unos días. Nadie sabía muy bien por qué, esto llegó a ocurrir al menos en 2 ocasiones, y finalmente los propios feriantes les contaron que algún vecino había echado al perro en el camión por el miedo que les suscitaba su presencia, para de alguna forma evitarlo del pueblo por si él estaba provocando alguna de las muertes por esa relación que hacían, y el perro llegó en ese camión de los feriantes hasta Ciudad Real y hasta Granada, y siempre volvía, acababa regresando al cabo de unos días y volvía a hacer exactamente ese mismo ceremonial de tumbarse en las puertas donde se estaba produciendo una muerte. A mí me llegó esta historia hace muchos años, claro, con un broche final ya tremendo, ¿no? Porque evidentemente uno coge simpatía al perro moro. Menos, me imagino, si eres vecino de Fernán Núñez, estás mal o tienes un familiar mal y ves al perro como si fuera un anuncio un poco de la parca, ¿no? En el caso de que esto ocurriese exactamente así. Pero lo que nos llegó a nosotros, José, es que encima el perro al final muere, que era un poco raro todo esto, de una enorme paliza y que poco menos lo desfiguran ahí. Tú no lo tienes tan claro. No, yo estoy completamente convencido de que no fue así. De que no fue así. Pues yo creo que es importante. importante para decirlo. Porque esta historia se ha contado así, claro, de muchas formas, pero siempre con este colofón que además deja mal al vecindario de que pueda haber una doble interpretación de alguien que quiera que los vecinos queden mal, ¿no? Pero que un perro tan querido, entre comillas, o respetado, lo matan de una paliza. Bueno, yo tengo aquí delante de mí, menos un primer artículo que escribió sobre el perro de los entierros Pablo Moyano Llamas en el diario Córdoba, tengo todo lo que se ha publicado justo en el entorno de la muerte del perro de los entierros. Todo lo que se ha publicado lo tengo aquí, incluyendo lo de más impacto, que fue el reportaje que le dedicó, el caso. Bueno, yo desafío a quien quiera leer toda esta literatura a ver si algunos están escritos
casi en el lugar donde se produjo la muerte y narrando los propios protagonistas que estaban allí lo que estaba ocurriendo. No un periodista solo, sino la gente que estaba delante, incluida la autoridad municipal que fue llamada y fue la que asistió al perro al final y lo recogió una vez muerto. Aquí no hay ni una sola alusión a muerte violenta, ni una sola alusión. ¿Qué pienso yo? Hombre, pienso que esta historia es tan impactante que a alguien se le ocurrió la posibilidad de darle, por esa ambivalencia de sentimientos que antes hemos hablado y porque era compatible un poco de miedo con un moro, pero también con el agradecimiento, y en esa ambivalencia pues, es posible que alguien entienda que sería la historia redonda si esto además acaba con la muerte violenta. En tu opinión, José, es muerte natural. Totalmente. Aquí no hay vacunas, aquí no hay tratamiento ni con este perro ni con la multitud de perros callejeros. Aquí no hay ningún tipo de cuidado de estos perros, aquí no hay ninguna vigilancia veterinaria. Aquí hay unos perros que viven absolutamente de manera libre por las calles o por los entornos de la población. Le hemos conocido 12 o 14 años de actividad. Es que con 12 o 14 años un perro es el más venerable de los ancianos. Tampoco necesitamos una historia... 14 años cuando ya apareció. Cuando ya ha aparecido. O sea, que nadie sabe la provecta edad de Moro, ¿no? Cuando... O sea, que entonces tampoco es un prodigio creer que con 14 años conociéndolo, más los que tuviera anterior, el perro se muriera de viejo. Pero, sin embargo, hay vecinos, bien sea la fuerza de la leyenda o que tienen algún dato que nosotros no conocemos, que mantienen, Javi, que hubo un fin terrible. Sí, sí, no, de hecho... O sea, los propios vecinos, no gente ajena. Los propios vecinos, la mayoría de ellos, o casi todos, tienen completamente asumido que el perro murió víctima de una paliza de unos desalmados, de una panda de jóvenes que no han sido nunca identificados, que también es curioso, claro, ¿no? En un pueblo que de tampoco... hecho, yo les preguntaba si tenían sospechas de quién claro, podía ser. ¿Y por qué? Y ninguno lo tenía muy claro. Sí que hablaban de una panda de jóvenes, decían que en Fernán Núñez, en aquella época... el vandalismo, digamos, era una cosa relativamente habitual y que, bueno, pues le habían propinado una paliza. Algunos de ellos, incluso Antonio Sánchez, decía que su mujer, que ya ha fallecido y que trabajaba en el ayuntamiento, es una de las primeras personas que aparece rápidamente en la plaza cuando se da la noticia de la muerte del perro y que ella sí que llega a observar algunas heridas, algunos golpazos en el cuerpo del perro, en el cuerpo frío del perro. Era algo excepcional, evidentemente, este perro, José, casi como colofón. Cuestión olfativa, cuestión de un tipo de comportamiento aprendido y que él hace sin ser muy consciente de lo que está haciendo, la opinión pido. Pues algo que desconocemos completamente, que es nuestro sentido y que tiene que ver con la muerte, que no podemos explicar. Pues yo entiendo, esto es mi interpretación, que este perro debió vivir con su dueño durante algún tiempo, este dueño suyo falleció y él vivió y un poco se le grabó en las entrañas, se le grabó en su perruna psicología los hechos que fueron ocurriendo después de la muerte de su dueño. Yo entiendo que este animal vio la muerte, vio las exequias estas civiles de los pésames, vio los vecinos cómo acompañaban al cadáver, vio cómo el cadáver llegaba a la iglesia, cómo el cadáver salía de la iglesia y iba al cementerio y deja en ese momento el perro de ver a su dueño. Yo entiendo que eso fue lo que realmente le hizo a este perro repetir lo que en aquel momento había vivido, pero con un trauma un poco especial, porque significó la pérdida de su dueño. Eso es lo que yo entiendo. Y es, teniendo en cuenta y sabiendo, como sabemos, la sensibilidad extraordinaria que tienen estos animales, y es una opinión que yo creo que es razonable. Porque tampoco a un perro le podemos adjudicar virtudes, cualidades éticas, cualidades morales, cualidades... Eso no se lo podemos... Pero lo que sí le podemos adjudicar es capacidad de que algo que ha vivido lo reproduzca el resto de su vida. Lo que es curiosísimo es el hecho de que es un caso único en el mundo, podemos decir, conocido. Fernán Núñez, provincia de Córdoba, y yo creo y me gustaría que el público fuese a... Nos encontraremos porque sabemos cómo son los seguidores de este programa, de respetuosos, algún homenaje o algún recuerdo a algo que tenemos único
es un poco patrimonio inmaterial, yo siempre lo digo. No es la escultura de un alcalde, de un escritor ni de un militar, es otra cosa. Y que es bastante misteriosa porque, desde luego, lo que sí está claro es que la memoria popular sí que recuerda que, al margen de lo que nos dice el cronista y el catedrático y nuestro invitado, que de alguna manera su rondar era previo. Eso conectaría directamente, Javi, de ser así, con historias muy interesantes que nos llevarían a Felipe II, el perro negro del Escorial, y al perro negro como elemento anunciador de la muerte. Pero siglos antes de este suceso, claro. Es que si Moro hubiera sido un perro de color canela, un perro de color blanco, a lo mejor la asociación con la muerte no habría sido tan directa. Pero el perro negro es, en la mayoría de las culturas, casi como un emisario de la muerte. Un psicopompo, ¿no? Claro, como un guardián del otro mundo. Cancerbero, Garm en los países nórdicos, Waipec en la cultura maya. Hay cientos de perros negros que de alguna forma acompañan al difunto al otro lado o esperan en la puerta para permitir el acceso. Y Moro era un perro negro que prácticamente estaba haciendo esa labor. Y eso es lo que llevó a muchos vecinos a plantearse todo tipo de teorías. A mí me han llegado a comentar, por ejemplo, que estas señoras que veíamos en el banco y estábamos hablando con ellas, decían que llegaron a plantearse que el perro fuera una reencarnación de algún vecino del pueblo o que fuera un espíritu encarnado en un animal. Es decir, todo tipo de hipótesis para... Ante un hecho tan fuera de lo normal y de fuera de lo común. Claro. Tan fuera de lo común que no hay escultura a un perro que de alguna forma, como dice nuestro invitado, oliese la muerte. Y no solo eso, sino que hiciese su particular rito humanizado. Ha trascendido la historia y yo creo que con el eco que le vamos a dar esta noche todavía va a ser más importante. Va a ser un revival que yo creo que es maravilloso y merecido. Cosa única, provincia de Córdoba, Fernán Núñez. Ahí tienen material para seguir indagando y conociendo. José Naranjo, de verdad que ha sido un placer. Gracias por toda tu ayuda y que ahora mucha gente rinda su particular homenaje a algo tan singular. Gracias, de verdad, por tu visita. A vosotros. Javi, como siempre, muchísimas gracias.